La calzada de Tlalpan es una de las calles más antiguas de México y de toda América. Precisamente fue en esta calle que se suscitó el primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Moctezuma no sabía qué esperar de las actitudes que estaba teniendo este extraño hombre barbado. El emperador azteca reúne a su sobrino Cacama, el de Texcoco, y a su hermano Cuitláhuac para dar una resolución sabia. Cuitláhuac se negó rotundamente a que entrara a la Gran Tenochtitlan. Cacama, por el contrario, estaba de acuerdo en recibirlos para evitar así la ira del rey de España, quien posteriormente podría mandar a sus ejércitos y acabar con ellos. Moctezuma convino finalmente en que eso era lo mejor y así sería. Su hermano, molesto y hasta se podría decir que asustado, auguró el destino del imperio diciendo: «Ruega a nuestros dioses que no metáis a vuestra casa a quien os eche de ella y os quite el reino, y quizá cuando lo queráis remediar, no sea tiempo». Importante vía desde tiempos inmemoriales, la calzada de Tlalpan sigue siendo hoy en día una de las principales arterias de la ciudad y un sitio de continuo flujo que comunica desde hace siglos el centro con el sur de la metrópoli. Según los registros históricos más antiguos, entre el año 1428 y 1440, el emperador azteca Izcóatl mandó construir la calzada de Tlalpan y la de Iztapalapa con los tepanecas de origen chichimeca y los xochimilcas que se encontraban al sureste de la ciudad. Estas calzadas tenían cimientos submarinos y una altura que sobresalía a 1.5 metros del lago. De esta manera se separaron las aguas dulces de Xochimilco y Chalco de las aguas saladas del lago de Texcoco. Pero antes de que los mexicas supieran de la existencia de los españoles, hubo una serie de eventos, presagios mejor dicho, que podían haber sido tomados como señales preventivas contra estos hombres barbados. A esta serie de acontecimientos se les conoció posteriormente como presagios funestos. El primero de ellos fue el misterioso incendio en el templo de Huitzilopochtli que aparentemente nadie provocó. El rayo mudo que atravesó el templo de Xutecutli en medio de una pequeña llovizna. El lago de Texcoco hirvió un día como cualquier otro de manera inexplicable para los mexicas. El llanto de los que muchos asegurarían era Tonantzin, lamentándose porque pronto se tendría que ir muy lejos. Las múltiples apariciones de una extraña ave que llevaba un espejo en la mollera a través de la cual se podía apreciar a un hombre montado en una especie de venado. Las esporádicas y extrañas apariciones de hombres deformes o monstruosos en los alrededores del imperio, así como la aparición de un cometa en medio de la oscura noche, que posteriores investigaciones astrológicas confirman sucedió en el año de 1516, año que anunciaría la muerte del rey Fernando el Católico. Y para los mexicas, la muerte de Netzahualpilli, hijo de Netzahualcóyotl. Y bueno, sobre todas estas señales, la más importante fue la matanza que organizó Cortés en Cholula. El cometa y la matanza de Cortés son de todos esos presagios los únicos que tienen una corroboración histórica. Pero para poder hablar de este momento en la vida de ambas culturas, es preciso retroceder un poco cuando Hernán Cortés, quien nunca tuvo la intención de ser un simple lacayo, a los 19 años desembarcó en la Española, que era como se conocía la República Dominicana en esos tiempos. A los 24 años participó en la conquista de Cuba junto con Velázquez, y pronto se hizo de un gran tesoro explotando minas. A los 33 años partió de Santiago de Cuba con una flota considerable, 553 soldados, 10 cañones, 4 culebrinas, 16 caballos y varios perros, en busca de la conquista de la Gran Tenochtitlan, de la que tenía conocimiento y una gran avaricia. Sus tropas sometieron a la población de Tabasco. Como ofrenda, recibe a Marina, una esclava del pueblo de Veracruz, quien se volvería su intérprete y compañera, la célebre Malinche.
Cholula, Cortés hizo una matanza, quizá para producir miedo, que como se mencionaba formó parte de las predicciones funestas. Avanzó hacia el Valle de México por Iztapalapa. Finalmente, el memorable e incipiente evento que mezclaría las dos culturas se dio un día 8 de noviembre de 1519. El encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Cortés se daría en un paraje a las afueras de la ciudad llamado Huichitlán, o lugar de colibríes. El emperador atravesó el puente parsimoniosamente al encuentro de Hernán Cortés. El conquistador dijo que iban 200 señores junto a él. En cambio, Bernal en sus relatos diría que solo eran 4 los señores que le llevaban del brazo. El señor de Tacuba, Iztapalapa, Texcoco, Coyoacán, entre ellos Cacama. Lo que no sabía Cortés es que era el tlatoani el que habla, los demás callan. Luego de sus respectivos saludos y presentes, Moctezuma se despojó de sus ropas diciendo: «¿Veis aquí? Que soy de carne y hueso como vos, y como cada uno, y que soy mortal y palpable». Este evento fundacional del mestizaje abriría toda la historia de nuestra cultura, y sucedió precisamente en la que actualmente es la Calzada de Tlalpan. Esta avenida ha sido desde hace muchísimos años una de las principales de la ciudad. Antes de que el transporte fuera como lo conocemos ahora, los problemas que enfrentaban los usuarios eran otros. Un ejemplo de esto son los tranvías de mulitas que circulaban por esta avenida, jalados efectivamente por los mentados animales. Estos tranvías tenían una capacidad para 30 personas. Unos estaban destinados a primera clase y otros a segunda. Los primeros eran de color canario y techo blanco, y los otros eran todos de color verde. En el techo decía el destino de cada uno de ellos. El piso era de madera y tenía agarraderas para las personas que iban paradas. Su alumbrado era por medio de 2 lámparas de petróleo incrustadas en el techo. Otra desventaja de este tipo de transporte es que los animales siempre caminaban a galope y no se les trataba de manera amable. Los arreaban a golpes y palabras poco cariñosas. Sin embargo, ante las mulas fatigadas, había lugares donde eran remudadas o sea cambiadas por otras. Los cocheros encargados de arrear las mulas no tenían ningún código de vestir, andaban cómodos para su labor. Pero los conductores sí llevaban un uniforme, ya que su labor solo consistía en recoger el dinero de los pasajes. Una ventaja de este tipo de transporte era que debido a la carencia de urbanismo, se podía pedir la parada en cualquier lugar, hasta fuera de las casas, si les sentaba cómodo. Ojalá que nadie llevara prisa. Un servicio especial de este medio de transporte era el funerario, que también tenía diferentes costos y diferentes clases. El más lujoso de los servicios era el llamado Ángeles Dorados, en el que se transportaban los cadáveres de magnates al panteón con pompa y birrete. Sus cuerpos eran llevados a su última morada tirados por 2, 4 o hasta 6 mulas. A veces se hacían acompañar de palafreneros, hombres que caminaban lentamente cogiendo el freno de la mula. Los familiares y amigos del difunto acompañaban más atrás en otro tranvía. Era curioso y hasta un poco simpático ver cómo el cochero de siempre, que maldecía y vestía como le venía en gana, era vestido con levita y sombrero, dejando de lado el chicote y las palabrotas para acompañar a los dolientes en ese momento. Ya entrado el siglo XX, los tranvías de mulitas fueron sustituidos por tranvías eléctricos y funcionaron como el servicio de transporte público de la ciudad de 1930 a 1950. El Tlalpan era la ruta que comenzaba en el Zócalo. Tomaba por la calle de Ferrocarril, hoy Renato Leduc, hasta llegar a San Fernando Tlalpan, y en este lugar había un garage para guardar los tranvías. Con el paso de los años y el crecimiento inevitable de la Ciudad de México, los tranvías fueron sustituidos por transportes más rápidos que se acoplaban a las necesidades de la creciente ciudad. Primero por camiones y posteriormente se unieron las tan eficaces líneas del metro. Sobre la calzada de Tlalpan se construyó como consecuencia de ello la segunda línea del metro, una de las más utilizadas. Actualmente cuenta con una longitud de 23.431 kilómetros. Esta línea recorre de norte a sur la Ciudad de México. Con su distintivo color azul, cuenta con 24 estaciones y se intersecta con las estaciones de Tacuba, Hidalgo, Bellas Artes, Pino Suárez, Chabacano y Ermita. De las líneas 7, 3, 8, 1, 9 y 12 correspondientemente. Con estaciones ya icónicas en la cultura popular, esta línea transporta al día a millones de pasajeros que siguen siendo parte de este enorme caudal de transporte que ha sido Tlalpan durante cientos de años. A pesar de que el metro es un transporte seguro y eficiente, en el año de 1975, precisamente en esta línea ocurrió una tragedia que marcó para siempre la historia de este transporte público. El evento sucedió un 20 de octubre de 1975. El tren número 10
salía de la estación de Chabacano a las 9:36 de la mañana. La hora álgida de tráfico había pasado ya, y en los vagones viajaban no más de 130 personas que no tenían quizás mayor prisa en llegar a sus destinos. En la estación de Viaducto, 4 minutos después, el vagón número 8 anunciaba sus puertas abiertas y advertía a los transeúntes que próximamente cerraría para seguir su curso. En ese momento, el murmullo y los pasos cotidianos de la estación se detuvieron ante la estruendosa colisión metálica de 2 trenes. Fue un evento realmente desafortunado, en el que 31 personas murieron y 71 más se registraron gravemente heridos. Los vagones quedaron en muy mal estado. El griterío no se hizo esperar. El conductor del tren número 10, Carlos Fernández, quien presuntamente tuvo la culpa del infortunio, fue condenado a 12 años de prisión por negligencia, puesto que se le ordenó detener el tren con antelación y no lo hizo. El accidente de la línea 2 ha sido el más grave registrado en el metro de la Ciudad de México y también se dice que fue una llamada de atención para exhortar al presidente Luis Echeverría Álvarez a que los trenes tuvieran un sistema de pilotaje automático, que finalmente se implementó en todas las líneas del tren. Así como esta trágica historia, la línea 2 del metro está llena de muchas otras, algunas ciertas y otras inventadas, que van formando un imaginario colectivo que dota de identidad y un halo de misterio a este transporte emblemático para la ciudad. Algunos otros aseguran que la estación del Zócalo, donde antes de los españoles se encontraba la Gran Tenochtitlan, aparecen casi al cierre del metro una peregrinación de aztecas por los pasillos. Algunos otros dicen que por el túnel se ven a la distancia, pero nunca logran llegar. Asimismo, en la estación de Zócalo y Pino Suárez, un empleado, tras quedar cerradas las líneas del metro, vigilaba y revisaba que todo estuviera en orden, cuando de pronto vio a un empleado vestido como él que no reconocía y tampoco había visto antes. Luego de interrogarlo, él contestó de manera correcta, pero no fue suficiente. El encargado lo reportó con su jefe inmediato, quien le aseguró que ese hombre había trabajado hace tiempo, pero que desgraciadamente perdió la vida mientras revisaba las vías del tren. Siempre a esa hora de la noche, algunos podían verlo cerca de la línea amarilla, donde murió. Otra característica de esta importante avenida son sus hoteles de paso. Al ser por muchos siglos la principal entrada a la Ciudad de México, durante el siglo XIX y principios del XX se comienzan a crear los primeros hoteles, que albergaban a comerciantes y viajeros que entraban a la ciudad por pocos días para realizar negocios o transacciones comerciales. Con el paso del tiempo, Tlalpan deja de ser la principal entrada a la ciudad y dichos hoteles van entrando en desuso, por lo que sus dueños ven en la prostitución un negocio redituable que los mantiene a flote. En nuestros días, este comercio sexual se ha convertido en un problema, al carecer de regulación y estar muchas veces vinculado a negocios ilícitos como la trata de blancas y el narcotráfico. Ubicado en la avenida División del Norte número 3572, en la colonia San Pablo Tepetlapa, casi esquina con la calzada de Tlalpan, se encuentra el Museo del Automóvil, que fue fundado por Arturo Pérez Gutiérrez en el año de 1989 y se inauguró el 22 de febrero de 1991. Arturo Pérez Gutiérrez fue un personaje importante en el mundo automovilístico. Era distribuidor de Nissan, vendía automóviles usados, también a través de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles Nuevos y Usados, ANCA, asociación que comenzó a apoyar desde que dirigía una empresa automotriz de venta de autos usados llamada Futurautos, ubicada hasta ahora en la calzada de Tlalpan. Además era coleccionista de autos antiguos y de autos deportivos, por este motivo fundó el museo. Además participaba en actividades deportivas relacionadas con los automóviles. Le llamaban hombre automóvil. El museo cuenta con una extensión de 4.500 metros cuadrados y una colección de aproximadamente 120 automóviles, que van del año 1904 con motores de vapor hasta los motores más modernos que utilizan gasolina diésel y hasta electricidad. Casi todos pertenecieron a una colección privada y tienen origen en diversos lugares como Europa y América. Algunos de los automóviles más emblemáticos en el museo son el Marquette modelo 1930, producido solo un año. El automóvil que se exhibe en el museo perteneció a Mario Moreno Cantinflas.
El Olimpia modelo 1939, último fabricado luego de que un bombardeo destruyera la fábrica, mismo que se diseñó por primera vez para conmemorar los Juegos Olímpicos en Berlín. Para los amantes del cine hollywoodense, será un deleite poder ver una réplica del DeLorean 1981 que apareció en la película Volver al Futuro. Así como estos, hay muchos más que pueden volver loco a cualquier amante de los autos. El museo te da un chapuzón a la historia del vehículo motorizado y que además podemos apreciar en el mural que se encuentra en la sala titulada El hombre y su transportación, de Francisco Messeguer. Otro inmueble insignia de Tlalpan es sin duda el Estadio Azteca. Este templo al deporte más popular del país, que despierta pasiones como ningún otro y que quizás como pocos sirven como cohesionador social. En él, el pueblo se une en un solo grito de asombro y algarabía. El recinto capitalino, desde su construcción, se convirtió en un emblema a nivel nacional e internacional, en el cual se han vivido diversos encuentros deportivos, sociales, culturales y religiosos. El llamado Coloso de Santa Úrsula, debido a ser el estadio más grande de México, se localiza en la calzada de Tlalpan número 3465, en la colonia Santa Úrsula, Cuapa, en la delegación Coyoacán. A principios de los años 60, Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Telesistema Mexicano, posteriormente Televisa, decidió llevar a cabo la construcción del estadio luego de la necesidad de un espacio que pudiera albergar una gran cantidad de espectadores, ya que el Estadio Olímpico Universitario, el más grande en su momento, resultaría insuficiente ante la demanda de personas que deseaban ingresar en cada encuentro. El diseño y construcción del recinto fue encargado al arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien trabajó en colaboración con su compañero de profesión, Rafael Mijares. Sin nombre definitivo, se celebró un concurso para bautizar el nuevo espacio deportivo que se construiría en la zona de Santa Úrsula, siendo Estadio Azteca la propuesta ganadora. Es probable que el nacionalismo que se vivía por aquella época ayudó a que este nombre fuera el que quedara seleccionado. Por aquellos años era común dotar a los auditorios, parques y demás inmuebles con nombres de elementos identitarios e históricos de los mexicanos. En 1962, el presidente de México, Adolfo López Mateos, y el titular de la FIFA, Sir Stanley Rouse, colocaron la primera piedra arrancando de manera simbólica la obra. Para la construcción, se seleccionó un antiguo ejido del cual fue necesario desalojar 180,000 toneladas de roca, de una superficie de 63,590 metros cuadrados, hasta llegar a una superficie firme, sobre la cual construir, por lo que la zona fue dinamitada. La obra, que duró 4 años, involucró a 800 operadores, 34 ingenieros, 15 técnicos y 10 arquitectos. El 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteca fue inaugurado con un encuentro entre el Club América y el Club Italiano Torino, jugado a las 12 horas con una asistencia de 105,000 personas. Gustavo Díaz Ordaz develó la placa junto con Stanley Rouse y Azcárraga Milmo. A los 10 minutos del partido llegó el primer gol en la historia del estadio. Fue para el América, el equipo local, por conducto del brasileño Arlindo dos Santos Cruz. El juego inaugural finalizó empatado a 2 goles, con la segunda anotación de José Alves Sague, también por parte del América, padre del que en la década de los 80s y 90s sería una figura del fútbol mexicano, Luis Roberto Alves Sague. El estadio ha albergado partidos de las Copas Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986. Incluso en ambas ediciones, el juego final se disputó ahí, viendo coronarse al Brasil de Pelé y a la Argentina de Maradona. Es el único estadio en el mundo que ha tenido 2 finales de Copa del Mundo. De igual manera, como parte de los Juegos Olímpicos de México 68, el Estadio Azteca albergó el torneo de fútbol. En el año 1999, vio a la selección mexicana de fútbol ganar la Copa FIFA Confederaciones que se jugó en nuestro país. Más allá del fútbol, en él se han jugado partidos de la NFL e incluso una pelea de Julio César Chávez contra Greg Howe en febrero de 1993. Debido a su capacidad, ha albergado conciertos internacionales de Michael Jackson, Paul McCartney, Elton John y Madonna, entre otros. Durante su visita pastoral en 1999 en la Ciudad de México, el Papa Juan Pablo II encabezó un evento religioso en él. El Estadio Azteca es considerado uno de los mejores estadios de México y del mundo. Sobre su césped se han disputado memorables encuentros de fútbol, en el ámbito local e internacional, además de diversos eventos deportivos como peleas de box, encuentros de fútbol americano, así como conciertos.
Sus gradas han vibrado con la energía y furor de espectadores de todas las clases sociales y de distintas épocas, que han podido presenciar eventos de todo tipo en sus 50 años de vida. La calzada de Tlalpan ha significado desde hace cientos de años una puerta de entrada a la Ciudad de México. Un flujo de personas e historias que no cesa desde entonces. Por sus vías han circulado tranvías, conquistadores, miles de pasajeros y se dice que hasta fantasmas. La calzada de Tlalpan sigue siendo una de las principales vías de la ciudad y de las pocas donde el transporte público convive sin problemas con el privado. Tlalpan es una arteria fundamental para nuestra ciudad, por la que sigue circulando la vitalidad de un pueblo mestizo que no cesa de crecer, diversificarse y evolucionar.